Me desperté por tercera vez esa noche, con la vejiga llena pero el alma vacía. Caminé en silencio hacia el baño, encendí la luz y me miré en el espejo. Tenía 54 años, y por primera vez en mi vida no estaba seguro de lo que veía reflejado. No era solo el cansancio en los ojos ni el cuerpo que ya no respondía como antes. Era esa sensación silenciosa, profunda, de que algo dentro de mí estaba cambiando, sin que yo supiera cómo o por qué. Tal vez tú también lo has sentido, ganas de orinar constantes, un chorro débil, noches fragmentadas, y sobre todo, una pregunta incómoda que nunca nadie se atreve a responder: ¿la masturbación diaria me está haciendo daño? ¿O podría ser justo lo que mi próstata necesita para seguir funcionando? Hoy no vengo a darte opiniones vacías, sino respuestas reales, conciencia, experiencia y humanidad. Vamos a hablar como hombres que ya no quieren ignorar su cuerpo. Si alguna vez te has sentido confundido sobre tu salud íntima, este video es para ti. Dale like, suscríbete y si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: estoy en esa etapa. Así sabré que no estás solo. Comenzamos. Durante años, viví como si la próstata no existiera. Jamás pensé en ella, ni en su función, ni en lo que pasaría con el tiempo. Como la mayoría de los hombres, creí que mientras no doliera, no importaba. Pero entonces llegaron los despertares nocturnos. Primero una vez, luego 2, luego 3 veces por noche. Me levantaba con esa sensación incómoda de que algo no estaba bien, aunque no podía ponerle nombre. Me sentía como si mi cuerpo estuviera tratando de hablarme en un idioma que no entendía. Y así, sin saberlo, comencé a descubrir al guardián silencioso que había ignorado durante décadas: la próstata. La próstata es pequeña, del tamaño de una nuez, y está ubicada justo debajo de la vejiga, rodeando la uretra como un anillo invisible. Su función parece simple: producir el líquido que protege y transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Pero su impacto en nuestra vida es mucho más profundo. En la juventud, trabaja sin hacer ruido. Es eficiente, invisible. Pero después de los 40, algo empieza a cambiar. Lentamente, casi sin darnos cuenta, esta pequeña glándula comienza a agrandarse. Es un proceso natural, llamado hiperplasia prostática benigna, o HPV. No es cáncer, pero puede complicarte la vida. Empiezas a sentir que tu vejiga no se vacía del todo, que el chorro de orina se debilita, que tienes urgencias sin motivo aparente. Y por las noches, el sueño profundo se fragmenta en pausas molestas para ir al baño. Esos pequeños cambios, que muchos hombres ignoran o normalizan, son en realidad señales. Son el lenguaje corporal de una próstata que ha estado trabajando sin que tú lo notes y que ahora exige ser escuchada. Pero el verdadero problema no es solo físico. Lo más peligroso es el silencio que rodea este tema. Entre hombres, rara vez hablamos de esto. ¿Cuándo fue la última vez que un amigo te dijo: mi próstata me está molestando? ¿Alguna vez tu padre te explicó qué ocurre ahí dentro con el paso del tiempo? La respuesta, casi siempre, es nunca. Porque nos enseñaron a callar, a aguantar, a ignorar las molestias. Nos enseñaron que el dolor o el cansancio son parte de envejecer y que hablar de ello es una señal de debilidad. Pero la verdad es que ignorar el cuerpo no es fortaleza, es negligencia emocional. Lo que me sorprendió no fue descubrir que mi próstata estaba cambiando, sino entender que la mayoría de los hombres de mi edad estaban pasando exactamente por lo mismo, pero en silencio. Algunos lo disfrazaban con bromas. Otros simplemente lo soportaban. Y unos cuantos ni siquiera sabían que tenían un problema hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo a un amigo, Enrique,
de 61 años. Siempre había sido activo, fuerte, el típico hombre que nunca se enfermaba. Un día me dijo en voz baja, como si confesara un pecado: me estoy levantando 5 veces por noche. Ya no puedo más. Su rostro no mostraba dolor físico, sino algo peor, el miedo silencioso de perder el control sobre su cuerpo, sobre su hombría, sobre sí mismo. Y es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje, cuando comprendes que cuidar la próstata no es solo una cuestión de salud física, sino de dignidad masculina. Porque cuando pierdes el sueño, la fuerza, la confianza, no estás solo perdiendo bienestar, estás perdiendo presencia, energía, autoridad interior. Pero esto no tiene que ser así. No estamos condenados a esta lenta degradación si aprendemos a escuchar a tiempo. Hoy, hablar de la próstata no es un acto médico. Es un acto de valor. Es volver a tomar control de algo que quizá diste por perdido. Porque ese guardián silencioso que vive dentro de ti, si lo cuidas, puede devolverte la vitalidad que creías haber dejado atrás. No se trata de tener 20 años otra vez, sino de recuperar algo aún más importante, la certeza de que tu cuerpo no te está traicionando, sino que solo te pide atención. Y ahora que ya conoces a este guardián olvidado, tal vez te preguntes, ¿por qué está cambiando tanto después de los 50? La respuesta no está solo en la glándula. Está en la sangre, en las hormonas, en una transformación invisible que todos los hombres atravesamos y pocos entendemos. Lo que viene a continuación es clave, como tus niveles de testosterona están moldeando en silencio tu salud prostática, tu ánimo y tu deseo de vivir. Vamos a descubrirlo. Recuerdo una conversación con mi hermano mayor, Tomás. Siempre fue el tipo de hombre que irradiaba energía, se levantaba temprano, corría cada mañana, tenía una mirada firme y una voz que imponía respeto. Pero una tarde, mientras tomábamos café en su casa, me dijo algo que me dejó helado: ya no soy el mismo, no me reconozco. Estoy cansado todo el tiempo, me cuesta concentrarme, y aunque estoy con mi esposa, es como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Esa frase me persiguió durante días. ¿Qué era ese algo? ¿Y si eso también me estaba empezando a pasar a mí? La respuesta la encontré no en un medicamento, ni en una consulta médica, sino en el conocimiento, la testosterona. Esa hormona que durante años fue sinónimo de fuerza, virilidad, ímpetu y deseo. Esa sustancia natural que muchos hombres creen que solo sirve para tener relaciones o ganar músculo, pero que, en realidad, es el combustible silencioso de todo lo que nos hace sentir vivos. Lo que nadie nos dijo es que después de los 30 años, la testosterona empieza a disminuir, lenta pero implacablemente. A los 40, esa bajada ya se nota. Y para cuando llegas a los 50, lo que antes te salía sin esfuerzo, levantarte con energía, tomar decisiones firmes, tener deseo por tu pareja, comienza a sentirse distante. Pero aquí viene lo más interesante. El problema no es solo que la testosterona baje. El verdadero enemigo se llama DHT, dihidrotestosterona, un derivado de la testosterona que, en exceso, se vuelve destructivo. Imagina a la testosterona como el fuego noble de una hoguera: calienta, da vida, impulsa. Pero la DHT es como una chispa que se sale de control, quema, consume y provoca caos. Cuando la testosterona baja, el cuerpo intenta compensar transformándola en DHT. Y esta, lamentablemente, tiene una obsesión particular: la próstata. Sí, ese pequeño órgano que vimos en la primera parte comienza a recibir órdenes confusas. La DHT le dice: crece, crece más. Así es como se agranda la próstata. No porque lo necesite, sino porque está respondiendo a una señal equivocada.
Y con ese crecimiento vienen los síntomas: dificultad para orinar, urgencia repentina, sensación de no vaciar completamente y, el peor de todos, la pérdida silenciosa del control. No solo físico, sino emocional. Porque cuando las hormonas se desajustan, no solo cambia tu cuerpo, cambia tu ánimo. Aparece la niebla mental, la irritabilidad, el desánimo sin motivo. Pierdes el interés por cosas que antes te entusiasmaban. No reconoces tu reflejo emocional. Y eso, para un hombre que toda su vida se ha definido por su fuerza y su enfoque, puede ser devastador. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que están tristes porque están envejeciendo, que han perdido el deseo por su pareja porque ya no hay amor, que ya no rinden igual porque están quemados. Y en parte, todo eso podría ser verdad. Pero también podría ser que simplemente están hormonados de forma equivocada. Como una orquesta desafinada que necesita volver a su ritmo natural. La buena noticia es que esto no es irreversible. No necesitas hormonas artificiales ni soluciones mágicas. Lo que necesitas es conocimiento y acción. Existen formas naturales de apoyar tu producción de testosterona: dormir bien, mover el cuerpo cada día, comer alimentos reales, reducir el estrés crónico. Cada una de estas cosas no solo mejora tu energía, sino que también reduce los niveles de DHT, ayudando a que tu próstata no reciba órdenes equivocadas. Con el tiempo, entendí que la verdadera virilidad no está en ser invulnerable, sino en tener el coraje de observar lo que ocurre dentro de uno mismo sin juicio. Cuando le conté a Tomás lo que había investigado, me miró con los ojos más abiertos que nunca. «¿Así que no estoy roto?», me preguntó. Y le dije, «No. Solo estás desenfocado. Pero aún estás a tiempo. Y tú también lo estás». El fuego masculino no se apaga con los años. Se apaga con el abandono. Pero si vuelves a alimentar tu cuerpo, si vuelves a escuchar sus señales, ese fuego puede volver a arder. Y con él, vuelve la energía, la claridad, la presencia. Ahora bien, si la testosterona y la DHT son piezas claves en este rompecabezas, hay otro factor que nos juega en contra, uno aún más silencioso: el deterioro celular. Pequeñas fallas microscópicas que, con el tiempo, pueden cambiarlo todo. Y muchas veces, cuando nos damos cuenta, ya han tomado fuerza. Vamos a hablar de eso ahora. Porque conocerlo puede marcar la diferencia entre vivir con miedo o vivir con decisión. Una vez, mientras esperaba en la sala de un hospital con un amigo llamado Julián, noté que no dejaba de mover la pierna. Era un hombre de 63 años, robusto, de esos que jamás se quejaban. Pero ese día, estaba nervioso, callado. Me miró de reojo y dijo: «Me hicieron una biopsia de la próstata. Algo no salió bien en los exámenes y ahora estoy aquí esperando resultados». Su voz se quebró al final. No por el dolor físico, sino por algo más profundo: la incertidumbre. Ese vacío oscuro donde uno imagina lo peor y no tiene a quien preguntarle si todo va a estar bien. Hasta ese momento, yo pensaba que los problemas de próstata eran solo molestias: orinar con dificultad, levantarse por las noches, alguna incomodidad al sentarse. Pero escuchar a Julián me hizo entender que detrás de esos pequeños síntomas podía esconderse algo más serio. Algo que no se siente, no duele, no se ve hasta que es demasiado tarde. Me refiero a los cambios celulares silenciosos. A esas pequeñas fallas invisibles que, con el tiempo, pueden transformarse en algo mucho más peligroso. Nuestro cuerpo es una máquina increíble. Cada día, millones de células viejas mueren y son reemplazadas por nuevas. Es un proceso natural, automático.
Pero como toda máquina, a veces comete errores. Y en esa renovación constante, hay ocasiones en que una célula nueva no se forma bien. Tiene una pequeña fallita, un error microscópico que, al principio, parece insignificante. Pero si esa célula defectuosa no se corrige, comienza a multiplicarse, creando más células con el mismo error. Así es como se forman las llamadas anomalías celulares. Algunas se detienen solas. Otras, no. En la próstata, estas anomalías encuentran un terreno fértil, especialmente si el órgano ya está inflamado, agrandado o con acumulación de líquidos. Es como si un terreno encharcado facilitara la aparición de moho. Y lo más alarmante es que al inicio no hay ningún síntoma. Ni dolor, ni fiebre, ni cambios visibles. La célula anómala trabaja en silencio, sin levantar sospechas. Por eso, muchos hombres no saben que algo anda mal hasta que los síntomas se vuelven más graves: sangre en la orina, dolor en la parte baja de la espalda, pérdida de peso inesperada. Y entonces, la palabra más temida aparece en la conversación: cáncer. Pero aquí quiero decir algo importante: no toda anomalía celular es cáncer. Muchas veces, cuando se detectan a tiempo, pueden tratarse, controlarse e incluso revertirse. El problema es que la mayoría de nosotros no vamos al médico hasta que el cuerpo nos obliga. Y en ese retraso, se pierden oportunidades valiosas. Por eso existen exámenes como el PSA, que detectan niveles anormales de antígenos prostáticos, o los tactos rectales que, aunque incómodos, pueden salvar vidas. Lo que más duele no es el diagnóstico en sí. Es el tiempo perdido. La frase "si lo hubiera sabido antes" es una de las más tristes que puede decir un hombre. Porque detrás de ella hay años de negación, de vergüenza, de miedo a enfrentar lo desconocido. Y no es culpa tuya. Nos criaron para resistir, para aguantar, para no mostrar debilidad. Pero la próstata no entiende de orgullo. Solo entiende de prevención. Recuerdo que cuando Julián salió del consultorio, me miró con un gesto mezcla de alivio y miedo. Me encontraron células alteradas, dijo, pero no es cáncer aún. Me dijeron que lo descubrimos a tiempo. En ese momento, entendí la diferencia entre vivir a ciegas y vivir despierto. Porque el cuerpo siempre habla. Solo que a veces lo hace en susurros. Y si no aprendemos a escucharlo, un día nos grita. Tú que estás escuchando esto ahora, tienes una ventaja que muchos no tuvieron: el conocimiento. Saber que dentro de ti puede estar ocurriendo una batalla silenciosa y que hay formas de detectarla, prevenirla y actuar a tiempo, te da poder. Y ese poder se convierte en decisión. Decisión de cuidarte, de no ignorarte, de respetar lo que sientes. Pero aquí viene algo aún más sorprendente. Porque dentro de todo este escenario de riesgo y silencio, existe una acción natural, simple y cotidiana que podría ayudar a limpiar, proteger y mantener tu próstata funcionando mejor. Una acción que la mayoría hemos hecho en secreto y que quizás es más beneficiosa de lo que nos dijeron. Me refiero a la masturbación. Sí, como lo escuchas. En la siguiente parte, vamos a desmitificar este tema con ciencia, con madurez y sin vergüenza. Porque la salud del hombre no se cuida escondiéndose, sino enfrentándola con verdad. Durante mucho tiempo, crecimos creyendo que la masturbación era algo sucio, vergonzoso, incluso dañino. En muchas culturas latinoamericanas se le ha cargado de culpa, risas nerviosas o silencio absoluto. Era ese tema que no se hablaba ni entre hermanos, ni con el padre, ni mucho menos con un médico. Pero con el paso de los años, uno empieza a preguntarse: ¿y si esa acción que llevamos en secreto fuera justamente una herramienta de salud?
¿Y si eyacular con frecuencia no fuera un vicio, sino una forma natural de protegernos del deterioro silencioso que acecha la próstata? La ciencia moderna ha comenzado a decir lo que antes nadie se atrevía a afirmar. Un estudio publicado en la revista European Urology, tras analizar a miles de hombres durante casi 2 décadas, descubrió que aquellos que eyaculaban al menos 21 veces al mes tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata, en comparación con quienes solo lo hacían entre 4 y 7 veces al mes. Sí, leíste bien. Una diferencia tan simple en un hábito íntimo puede reducir un riesgo de salud enorme. ¿Cómo es posible? Los investigadores lo llaman la hipótesis del lavado prostático. La idea es que al eyacular regularmente, ayudas a vaciar la glándula de desechos, proteínas acumuladas, células envejecidas e incluso posibles toxinas. Es como abrir el grifo para que el agua corra y limpie las tuberías. Si no lo haces, esa acumulación se estanca, genera inflamación y, con el tiempo, podría favorecer la aparición de anomalías celulares. Desde ese punto de vista, la eyaculación no es solo placer. Es también higiene interna. Pero aquí viene el matiz. No se trata de convertir la masturbación en un escape compulsivo, ni en una excusa para evitar el contacto humano o la intimidad real. Porque como todo en la vida, el contexto importa. No es lo mismo tocarse desde la conexión con uno mismo, con respeto y conciencia del cuerpo, que hacerlo por aburrimiento, ansiedad o aislamiento emocional. De hecho, muchos hombres mayores que abusan de este hábito terminan sintiéndose más vacíos, más cansados, más desconectados. No porque el acto en sí sea malo, sino porque lo usan como anestesia, no como medicina. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? El secreto está en la intención. Si eyaculas con regularidad como parte de un cuidado consciente, dentro de una vida activa y emocionalmente saludable, puede ser una herramienta poderosa. Pero si lo haces para escapar de ti mismo, para llenar vacíos que no sabes cómo enfrentar, entonces ese alivio momentáneo se convierte en una cárcel silenciosa. La próstata, como toda parte de tu cuerpo, responde a lo que haces, pero también a por qué lo haces. Hace poco hablé con Roberto, un viudo de 68 años, que me confesó que desde que falleció su esposa, se había cerrado completamente a cualquier contacto íntimo. Me siento culpable cada vez que lo hago, me dijo, como si estuviera traicionando su memoria. Le pregunté, ¿y cómo te sientes después? Él respondió, alivio físico, pero tristeza emocional. Entonces no hablamos de frecuencia, sino de propósito. Le dije, tu cuerpo sigue vivo, y tu deseo no es un pecado. Es parte de tu naturaleza. Lo que necesitas no es culpa, sino una nueva forma de relacionarte contigo mismo. Porque ese es el verdadero mensaje, el placer no está prohibido con la edad. El deseo no se apaga a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Solo cambia de forma. Y entender eso es también parte de sanar. Cuando tomas tu sexualidad como parte de tu salud, no como un residuo de juventud, empiezas a mirar tu cuerpo con otros ojos. Ya no desde el juicio, sino desde el respeto. Entonces, sí, la masturbación puede ser tu aliada. Pero no es una píldora mágica. No reemplaza una buena alimentación, el ejercicio, ni las revisiones médicas. Es una pieza del rompecabezas, no la imagen completa. Eyacular con regularidad ayuda a limpiar la próstata. Pero vivir con conciencia limpia tu vida. Y justo cuando empezamos a entender este equilibrio, aparece una nueva teoría que podría explicar por qué muchos hombres, aun haciendo todo lo correcto, siguen sintiéndose incómodos, con flujo débil o inflamación persistente. Esta teoría no habla de hormonas,
ni de hábitos, sino de algo físico, real, concreto, que podría estar bloqueando tu próstata desde dentro. Vamos a descubrirlo juntos. Porque si es cierto, podrías estar más cerca de la solución de lo que imaginas. Hace unos meses, conocí a Armando, un hombre de 67 años con una disciplina que muchos jóvenes envidiarían. Caminaba todos los días, seguía una dieta limpia, no fumaba, no bebía, y hasta practicaba ejercicios de respiración para mantenerse en calma. Y sin embargo, cada noche se levantaba 3, incluso 4 veces para orinar. No entiendo, me dijo frustrado. He hecho todo bien y aún así siento que algo está atascado allá adentro. Esa palabra, atascado, resonó en mi cabeza. Porque, sin saberlo, él había descrito lo que algunos científicos llaman ahora un bloqueo prostático oculto. Esta nueva teoría, que ha empezado a tomar fuerza en investigaciones provenientes de Japón y otros países, propone que más allá del agrandamiento natural de la próstata o los desajustes hormonales, existe un fenómeno físico aún más concreto, una acumulación sólida de residuos celulares, proteínas envejecidas y microtoxinas que se van almacenando silenciosamente dentro de la glándula. No es un tumor, no es cáncer, pero actúa como un tapón. Un tapón que interfiere con el flujo natural de los líquidos prostáticos, que presiona desde adentro, que impide la limpieza natural que ocurre con la eyaculación o la micción. Imagínalo como una tubería de cocina. Puedes tener el grifo abierto, puedes echar agua todos los días, pero si el drenaje está obstruido por restos de grasa o desechos duros, el sistema no funciona. Se estanca. Huele mal. Genera presión. Así podría estar funcionando tu próstata ahora mismo. No por falta de cuidado, sino por un bloqueo que nadie te explicó que podía existir. Lo más inquietante es que este tapón prostático no aparece en las ecografías comunes. No siempre eleva los niveles de PSA. No se detecta fácilmente. Pero su presencia se manifiesta en síntomas clásicos: flujo débil, sensación de vaciado incompleto, ardor leve, molestias al sentarse, necesidad urgente de orinar sin causa aparente. Y lo más desconcertante es que muchos hombres, como Armando, ya hacen todo lo que se supone que deben hacer. Comen bien, caminan, eyaculan con frecuencia, pero siguen sintiendo que algo no está fluyendo. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se libera ese bloqueo? ¿Existe alguna forma natural de disolverlo, de aflojar esa masa endurecida que impide que la próstata funcione bien? La respuesta aún está en fase de investigación, pero algunas pistas empiezan a emerger. En Japón, se ha probado con extractos naturales, ricos en minerales alcalinos, que ayudan a reactivar la circulación interna de la próstata, a ablandar las acumulaciones antiguas y permitir que el cuerpo las elimine de forma natural. No es un tratamiento agresivo ni invasivo. Es más bien una forma de desintoxicar el sistema desde adentro. Ahora bien, esto no significa que debas correr a comprar remedios milagrosos. Como todo en la ciencia, se necesita más evidencia, más estudios, más tiempo. Pero lo que sí puedes hacer desde hoy es comenzar a pensar en tu próstata como algo más que una glándula. Es un espacio interno, vivo, que necesita circular, limpiarse, moverse. Y si ese flujo se detiene, por la razón que sea, el cuerpo te lo hará saber. Escuchar estas teorías no es caer en la paranoia, es abrir la mente. Porque lo que no se explora, se repite. Y si tú llevas años con los mismos síntomas, haciendo los mismos esfuerzos, pero sin cambios reales, tal vez no sea culpa tuya. Tal vez haya algo más que aún no te han contado. Algo escondido. Algo físico. Algo que puedes empezar a liberar con los hábitos adecuados, el conocimiento correcto y,
sobre todo, la voluntad de no conformarte. La conversación con Armando terminó con una frase que aún guardo: pensé que era el único, que el problema era yo. Y eso, precisamente, es lo que este nuevo enfoque viene a desmentir. No estás solo. No estás roto. Solo falta que miremos más profundo. Y para empezar a liberar ese flujo, para ayudar a tu próstata a volver a funcionar como debe, hay algo más que puedes hacer. No cuesta dinero, no requiere cirugía y está al alcance de tu mano todos los días. Se trata de construir un sistema de vida sencillo pero poderoso que mantenga tu próstata libre, activa y protegida. En la siguiente parte te compartiré los 4 pilares esenciales que han transformado la salud de miles de hombres. Porque a veces, lo más simple es lo más sabio. Cuando llegas a los 50, la vida te cambia sin pedirte permiso. Tu cuerpo ya no responde como antes, las noches se vuelven interrumpidas y tu mente comienza a preocuparse por cosas que antes ni considerabas: salud, energía, erecciones, urgencias al baño. Pero lo que nadie te dice, y yo aprendí a golpes, es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos para empezar a mejorar. Solo necesitas constancia, conciencia y 4 pilares sencillos que sostienen la salud prostática desde adentro. 4 hábitos que no son moda ni tendencia, sino anclas silenciosas que transforman tu bienestar si les das el tiempo y el respeto que merecen. El primer pilar es el más evitado por los hombres: los chequeos médicos regulares. Nos enseñaron que ir al médico era solo para cuando el dolor era insoportable. Que aguantar era sinónimo de ser hombre. Pero eso es mentira. La próstata no avisa con gritos, avisa con susurros. Un análisis de sangre de PSA y un tacto rectal pueden parecer incómodos, pero 15 segundos de molestia no se comparan con la tranquilidad de saber que estás a tiempo. Si tienes antecedentes familiares, empieza antes. Si no los tienes, hazlo igual. Porque lo que detectas a tiempo, lo puedes cambiar. Lo que ignoras, puede marcar tu destino. El segundo pilar es la alimentación antiinflamatoria. Tu próstata es como una esponja, absorbe lo que comes. Si la llenas de grasas saturadas, azúcares, frituras y alimentos procesados, le estás dando gasolina al fuego. Pero si en cambio la nutres con comida real, colorida y rica en antioxidantes, estás creando un entorno que previene el daño celular y equilibra tus hormonas. Incluye tomates cocidos, pasta de tomate, pimientos, verduras de hoja verde, aceite de oliva, pescado azul como el salmón o las sardinas, y legumbres. Uno de los nutrientes más potentes para la próstata es el licopeno, presente especialmente en los tomates cocinados. Este compuesto ayuda a reducir el riesgo de hiperplasia prostática y protege las células del estrés oxidativo. El tercer pilar es el movimiento diario. No necesitas convertirte en un atleta ni pasar 3 horas en el gimnasio. Basta con 30 minutos al día de caminata firme, bicicleta o ejercicios suaves de fuerza. Pero hay un tipo de ejercicio que pocos hombres conocen y que marca una diferencia radical: los ejercicios de Kegel. Sí, los mismos que suelen recomendarse a las mujeres después del parto. En los hombres, los Kegel fortalecen el suelo pélvico, mejoran el control urinario, previenen pérdidas involuntarias y hasta potencian la función sexual. Lo mejor es que puedes hacerlos en cualquier parte, mientras manejas, ves televisión o trabajas. Solo tienes que contraer y relajar los músculos que usarías para detener el flujo de orina. Hazlo 10 veces, 3 series al día. Te aseguro que después de unas semanas, sentirás la diferencia. El cuarto pilar, aunque suene obvio, es uno de los más descuidados: la hidratación consciente. El agua no solo apaga la sed.
Es el líquido que limpia tu sistema urinario, diluye toxinas y alivia la presión interna sobre tu próstata. Cuando no tomas suficiente agua, la orina se concentra, se vuelve más ácida, y eso irrita el sistema. Apunta a beber entre 2 y 3 litros de agua al día, dependiendo de tu actividad y el clima. Y si bebes café o alcohol, aumenta la dosis de agua, porque ambos deshidratan. Un cuerpo bien hidratado es como un río que fluye, previene la formación de sedimentos y ayuda a mantener abiertas las vías internas. Estos 4 pilares, chequeos, nutrición, movimiento y agua, no son trucos. Son actos de amor propio. Son decisiones que, al repetirse día tras día, reconstruyen tu relación con tu cuerpo. Porque no se trata de evitar la vejez, sino de vivirla con poder, con claridad y con la sensación de que tú mandas sobre tu destino. Cuando los apliqué con disciplina, noté cambios sutiles pero poderosos, dormía mejor, orinaba con más fluidez, mi energía regresaba y mi mente dejaba de girar en la preocupación constante. Y entonces entendí algo fundamental, no era la próstata lo que estaba fallando, era mi estilo de vida que la estaba abandonando. Pero incluso con estos hábitos en marcha, todavía faltaba una pieza. La más importante. La que sostiene todo lo demás. No está en lo que comes, ni en lo que haces, sino en lo que crees sobre ti mismo. Se llama mentalidad. Y sin ella, ningún hábito dura, ningún cambio se mantiene, ningún hombre se reconcilia con su fuerza interior. Vamos a hablar de eso ahora. Porque si no cambias tu manera de verte, seguirás viviendo como si no tuvieras poder. Y eso, hermano, no es aceptable. Una mañana cualquiera, después de otra noche interrumpida por las visitas al baño y pensamientos que no me dejaban dormir, me miré en el espejo con una mezcla de resignación y tristeza. La cara que vi no era solo la de un hombre cansado, era la de alguien que comenzaba a creerse que ese cansancio era su nueva normalidad. Me pregunté en silencio, ¿y si esto es lo que me espera de ahora en adelante? Esa pregunta, suave y devastadora, me caló hasta los huesos. Porque más allá del cuerpo, lo que se estaba deteriorando en mí era la creencia en mi propia vitalidad. Y ahí comprendí algo crucial, el problema ya no era la próstata, era mi mentalidad. Podemos tener la mejor dieta, los mejores suplementos, los ejercicios adecuados. Pero si por dentro nos hemos rendido, si en el fondo creemos que ya es tarde, que el deseo se ha ido, que el poder masculino nos fue arrebatado por el tiempo, entonces nada funciona. No es el cuerpo el que se rinde primero, es la mente. Y esa rendición silenciosa comienza con frases como ya no tengo edad para esto, eso es cosa de jóvenes, ¿para qué esforzarme si igual todo empeora? Pero ¿sabes qué aprendí después de hablar con decenas de hombres de más de 50 años en México, Colombia, Perú y Estados Unidos? Que los que mejoraban no eran los más jóvenes, ni los más fuertes, ni los más ricos. Eran los que se negaban a ser definidos por su edad. Hombres que se hartaron de sentirse invisibles, inútiles o vencidos. Hombres que un día despertaron y dijeron, basta. Hoy me levanto distinto. No perfecto, pero decidido. Y no fue una decisión épica ni mágica. Fue, más bien, un acto silencioso de reconquista personal. Uno empezó a caminar cada mañana sin importar el dolor en las rodillas. Otro dejó de esconder sus síntomas y habló con su esposa. Otro se atrevió a tocarse, no para placer inmediato, sino para reconectarse con un cuerpo que había aprendido a ignorar. Y todos, en el fondo, hicieron lo mismo, recuperaron su poder desde adentro. Sé que no es fácil. Vivimos en una cultura que valora al hombre fuerte, joven, productivo, y descarta al que envejece, duda o necesita ayuda.
Pero déjame decirte algo, envejecer no es perder. Es transformarse. El verdadero hombre no es el que nunca se cae, sino el que se levanta con más sabiduría, más profundidad, más presencia. Recuerdo a Héctor, un hombre de 72 años que me dijo, nunca pensé que tendría que volver a aprender a ser hombre, pero esta vez, sin demostrar nada a nadie. Esa frase me marcó. Porque cuando entendemos que ya no tenemos que competir con otros, ni aparentar, ni impresionar, descubrimos una versión más libre y poderosa de nosotros mismos. La próstata, en ese sentido, se convierte en un símbolo. No solo de salud, sino de cómo nos relacionamos con nuestra masculinidad. ¿La cuidamos? ¿La escuchamos? ¿La respetamos? ¿O, por el contrario, la ignoramos hasta que se apaga, igual que hicimos con nuestras emociones, nuestros sueños, nuestro deseo? El cambio comienza cuando dejamos de vernos como víctimas del tiempo y empezamos a vernos como guardianes de nuestra energía. No para volver a los 30, sino para vivir plenamente los 60, los 70 o los 80 con conciencia y propósito. Y para eso, hace falta una decisión interna, permitirte volver a sentirte hombre. Ese permiso es tuyo. Nadie te lo da. Viene de dejar atrás la vergüenza, el orgullo malentendido y el miedo al que dirán. Viene de elegir cuidar tu cuerpo no por debilidad, sino por respeto. Viene de sentarte contigo mismo, mirarte al espejo y decir, todavía estoy aquí. Y merezco sentirme vivo. No será perfecto. Habrá días de duda, de retroceso, de frustración. Pero cada vez que elijas no rendirte, tu cuerpo lo sentirá. Y eso crea una cadena de reacciones que va más allá de lo físico. Porque cuando tú recuperas tu mirada, tu firmeza, tu deseo, el mundo también empieza a tratarte distinto. No porque cambies por fuera, sino porque vuelves a habitarte por dentro. Y es ahí donde todo lo que vimos en este video cobra sentido. Desde la eyaculación consciente, la nutrición, los chequeos, hasta el agua que tomas. Todo eso es importante. Pero nada lo es más que la manera en que te miras a ti mismo. Porque la hombría no desaparece con los años. Solo espera que te acuerdes de ella. Y tal vez, hoy sea ese día. Hoy recorrimos un camino que muchos hombres nunca se atreven a transitar, el de mirar de frente su próstata, su deseo, su miedo, su cuerpo, su tiempo. Entendimos que los cambios después de los 50 no son una sentencia, sino una invitación a despertar. Vimos cómo la eyaculación puede ser aliada, como una alimentación consciente y el movimiento diario transforman, como el agua purifica, y como una simple visita al médico puede cambiar tu historia. Pero más allá de todo eso, descubrimos que el verdadero cambio no empieza en el cuerpo, sino en la mente. En la forma en que te hablas, en la decisión de no rendirte, en la valentía de volver a sentirte hombre desde un lugar más sabio y profundo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en cada palabra había algo de tu historia, déjalo escrito en los comentarios con una sola frase, estoy en esa etapa. Y recuerda, darle like, compartirlo con otros hombres que necesitan escuchar esto y suscribirte al canal es más que un clic, es formar parte de una comunidad que quiere envejecer con fuerza, claridad y orgullo. Porque aún tenemos mucho por vivir y lo vamos a vivir despiertos.